4 ans. Karen. Cruz. Okay, Karen Cruz. Nice to Chanté. meet you. Go behind. Yes. Hacía rato que no teníamos tanto tráfico como llegando acá a Cayena, que bueno, es la capital del departamento y la ciudad más grande, así que era lógico que iba a suceder. Además, hoy es viernes, estoy media perdida con los días. Pero bueno, llegamos al destino, que era la casa de Bertrand, alguien que nos había escrito estábamos tratando de recordar con Cruz, pero hace más de un año seguro. Nos dijo, si llegan a andar por Guayana Francesa, los espero. Obviamente, como siempre hacemos, lo anotamos porque no sabemos cuándo vamos a estar en los lugares, pero ahí está el contacto y nos recibió. Muchas gracias, estamos muy contentos de haber llegado y haberlo conocido, también a su familia, y también estamos muy contentos porque además de recibirnos él, nos recibieron todos los árboles frutales que tiene: papaya, mango, carambolo, este que nunca me sale pero es pomrose o algo así, que en Surinam lo vimos, era rojito. Y hasta tiene moringa, así que totalmente abundante el lugar. You put one. Tac. Great. You have a Mac if you want to. Las hamacas. Oh, thank you. Yeah, because this Great. I have Thank so you. one. I have so one because I have another, but it smell. I don't want. No, it's perfect. Thank you so much. You know, put the net. We have nets. You don't want to clean her too? Oh, yeah, we can clean later. Yeah, tomorrow. Because you have one. Look. Nuestra primera vez con un raclette, como te dicen acá. Interesting. Put a piece of cheese. Of cheese, ok. Así. No, c'est pas encore Aquí chaud. que se derrita. So cool. Y eso ya va. It become hot after you put in the potatoes, top of the potatoes with piece of. Ham. Ready? So, lo corto así. Y cuando está derretido le pongo arriba. Look! On. Capaz que ya debe A estar. ver. No, le falta un poquito. A ver. ¡Wow! It's done! ¡Wow! Esta que ya le voy a tener por más larga, de hecho. Un día atípico en Guayana Francesa, lloviendo. Qué día raro, lloviendo. Todo el día. Estamos acostumbrando a esto. Nada, me convence, todo está en euros y todo para mí es caro. Ya volveremos a los reales. Pero que no falte el pan, eso seguro. A ver, este está en promoción. ¿1 euro? 1 euro.
¿Este está O sea, vencido? a ver, llega un momento acá que esto termina pareciendo barato, pero en comparación a otros lugares no es barato, pero es lo más barato que puedes conseguir acá. Este está a buen precio. No vi nada a €1 en otros lugares. En el medio de la lluvia del día de hoy, porque la verdad que llovió prácticamente el día entero, salimos a almorzar con Bertrand, Malá y los chicos, y también conocimos amigos de ellos, uno de los cuales, Logan, trabaja para World Wide Fund of Nature, WWF como muchos lo conocen, y nos comentaba algo muy particular de acá de Cayena, que si bien estamos en una muy mala fecha respecto a las lluvias, porque mayo es el mes más lluvioso del año, también estamos en una muy buena fecha por otra cosa, que es para ver la llegada de las tortugas leatherback, que son las tortugas marítimas más grandes del mundo, que vienen a desovar a estas costas. Y bueno, dijo, ¿por qué no van? Capaz esta noche las encuentran. De hecho fuimos con él y bueno, con toda la familia, y es así. A la tardecita empiezan a llegar, ya más de noche pudimos ver, había, por lo menos que vimos nosotros, 4. La verdad que es difícil escribirlo, es un espectáculo de la naturaleza totalmente único, y acá realmente es una caminata por la playa, es muy fácil de acceder. Por ahí en las imágenes que mostramos no se va a apreciar mucho porque simplemente pueden alumbrar un poco con unas luces rojas para no generar disturbios y no confundirlas, y nunca su cara, obviamente. Así que bueno, apenas se puede ver, pero para nosotros fue increíble. La verdad que siempre decimos estamos fuera de temporada para todos estos eventos, y acá llegamos sin siquiera saberlo. La temporada empieza más o menos a mitad de abril y va hasta aproximadamente mitad de junio, así que estamos en una muy buena fecha. Ahora recién están llegando las primeras, por decirlo así. Así que todavía no se pueden ver tortugas naciendo, pero sí vimos ese espectáculo que dura más o menos unas 2 horas. La verdad que indescriptible. Gracias a todos los que estuvieron alrededor de nosotros permitiéndonos conocer eso, porque gracias naturaleza, gracias todo. La verdad que para mí fue una experiencia inolvidable.
amaneció soleado, no esperábamos esta mañana. Así que vamos a aprovechar a salir a recorrer un poco la ciudad. Día domingo suponemos que va a estar mucho más tranquilo. Y también porque esto va a mejorar. Es así, un día soleado y 5 o 6 con al mínimo un poco de lluvia. Entonces esta noche o mañana va a caer agua a baldazos, entonces es hoy. Así que vamos, pica el sol, vamos a transpirar. Pero todo sea para salir a conocer un poco la capital de Guayana Francesa. Cayena es una ciudad que no es muy grande, pues junto con su área metropolitana llega aproximadamente a los 80.000 habitantes, lo que no quita que tenga lugares para ver. Si bien el centro tampoco es muy grande, vamos a conocer un poco de él. En este preciso momento, en este lugar, nos encontramos en la Plaza de las Palmeras, que es un lugar muy icónico de la ciudad, y detrás mío está el monumento a Félix Éboué, o algo así en francés. Félix, nacido en Cayena, fue el primer afrodescendiente en ocupar un alto cargo durante la época de la colonia francesa al ser designado gobernador de Guadalupe. Y bueno, aquí le rinden homenaje de esta manera. No olvidemos que en estas tierras, mucho antes de la llegada de los europeos, había muchos nativos. De hecho, en lo que es hoy la Guayana Francesa había muchas etnias, las cuales de cierta manera pudieron repeler el avance europeo en un primer término, hasta que luego fueron doblegados por ellos. Los europeos, para trabajar estas tierras y extraer los recursos naturales, comenzaron a traer mano de obra esclava de distintos puntos de África, y luego de abolirse la esclavitud comenzó a venir gente mayormente de China y de la India, pero también de otros puntos de Asia a trabajar. En los últimos años también ha llegado gente de otros puntos de Sudamérica, mayormente de su vecino Surinam y de Guyana, a trabajar. Y con todo esto, ¿qué quiero decir? Es que hay una gran diversidad también de raíces en este lugar y una historia en ciertos puntos muy parecida a lo que es toda Latinoamérica, y mayormente con Surinam y con Guyana, pero a diferencia de ellos que decidieron la independencia de sus metrópolis europeas, la Guayana Francesa ahora ha sido, bueno, ahora no, hace ya varias décadas, ha sido incorporada como uno de los departamentos franceses que están fuera de Europa.
Un monumento más que elocuente, creo que todos se imaginarán a qué hace referencia. Aquí la placa lo dice, sino un monumento erigido en memoria de las víctimas de la esclavitud y de la trata de negros. Y sucedió lo que todos esperábamos, que se larga a llover y que no pare. Entonces bajo techo, contentos, aprovechando adelantar muchas cosas. Tomar algo caliente, que obviamente refrescó y está lindo. Y acá oreando también las semillas de moringa para llevarnos, ya que hay bastantes. La verdad que tienen muchas propiedades, así que bueno, hay que aprovecharlas. Ya casi están para consumir. Hemos consumido esto, mangos, carambolos. Carambolos, están súper dulces los carambolos. Después la esta verdad. frutita que la verdad nunca supimos cómo Home se llamaba. Rose, Home pero es que hay Rose, distintas variedades por eso. La verdad que estamos comiendo mucha fruta y como decía, aprovechando a lavar ropa, a arreglar algunas cosas de la bici. Como no podemos salir, acá esperando y bueno, chequeando el pronóstico porque queremos salir mañana. Veremos qué pasa. Por ahora viene medio dudoso. I think so. It's to live something is not important. Be careful. A ver cuánto dura este clima. Road trip. Yes. Thank you very much. Next day, perhaps I go to Argentine. Or you return. If you return here, no problem. You Thank you pass very much. directly and here. We'll wait for you in Argentina. Someday, next year, or someday, you are always only hope so. welcome. Thanks. You are welcome. One day. One day, yeah, for sure. One day. Thank you very much for all No, your it's help. me. You pass the time with me. It's very good. I have points for you. You give me points. It's very good. Yes. Okay. It was a It's pleasure. good Sharing. Change. 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 It is in Argentine, not too long of your father. You have possibility Okay. to help, Yeah. For sure. but it's a friend. It's not me. Yeah. Thank you so very much. again. Thank you. If you have a problem, you phone me or you give me a message. Thank you very much. It's possible to help to Saint George after Saint George. Yeah. One time, next time. Bye bye. Okay. Bye. See you someday again. Thank you.
A la izquierda. Salimos tarde, más que nada por las dudas de que si iba a llover, no iba a llover. Y bueno, no teníamos muchas ganas de salir. Igualmente Bertrand y la familia nos insistían de que iba a llover, todo para que nos quedemos. Nos la hicieron complicada. Pero bueno, decidimos salir y ahora enseguida, a los 15 kilómetros ya nos agarró la lluvia. Igual, hoy el pronóstico estaba así inestable, pero se veía un poco más abierto que otros días, así que quisimos aprovechar, vamos a ver si es que no nos tenemos que devolver. Pero bueno, justo es la hora del mediodía. Viene bien la pausa. A ver hasta dónde avanzamos hoy, eso es un... Por suerte había un techito. Esta es la ruta nacional número 2. Junto con la 1 son las dos rutas nacionales más importantes de Guayana Francesa. No son las únicas, está la 3 y la 4, pero las más transitadas e importantes son estas dos. La 1 la tomamos una vez que salimos de Surinam y entramos a Guayana Francesa. De ahí nos desviamos un tramito por la 8 y la 9 para ir a Maná. Y de ahí sí retomamos para Kourou y la capital Cayena. Y desde ahí ahora tomamos la número 2, que nos va a dejar en la frontera con Brasil. Entre las dos no son más de 440 kilómetros aproximadamente. Un ciclista más rápido, con menos carga o incluso más disciplinado lo puede hacer en 4 o 5 días, porque es mayormente plano, alguna que otra loma más cuando se aleja de la costa, pero es bastante fácil. Nosotros llevamos muchos más días, lo hacemos más tranquilo, pero se puede atravesar muy rápido este departamento francés. Ahora sí, vamos un poco más apurados desde la capital, más que nada porque Karen tiene un turno al dentista en Oiapoque, lo que es el primer pueblo cruzando a Brasil. Habíamos averiguado en Kourou y en Cayena, pero había que más o menos dejar la bicicleta y 5 paquetes de fideo arriba para una consulta. Aparentemente tiene una carie, entonces nos hubiese salido mucho más caro. En Brasil ya es más accesible, entonces bueno, queremos cumplir con la cita. Entonces tenemos por delante actualmente 130 kilómetros. La lluvia, como todos los días que estuvimos en Guayana, nos viene parando 15-20 minutos, pero mañana sabemos que es un día que va a estar totalmente soleado, entonces mañana es cuando tenemos que llegar a la frontera y pasado cruzar tranquilos a Brasil. Karen que tenga su
su cita. Ojalá que no sea más que eso, una pequeña carie. Por suerte sabemos que es mucho más económico. Y después sí, ya seguimos camino por el estado brasileño de Amapá. Hay una parte ahí donde hay tierra arrancando, pero no pasa nada, todo va a salir bien. Es parte de esta aventura. Uy, yo justo me pongo a hablar en la subida.